Buenas, ¿cómo andan a todos y a todas? Como les dije la semana pasada, hoy vamos a empezar con un tema nuevo que tiene que ver con el conjunto con el que estábamos trabajando anteriormente en las clases pasadas, pero a esto le vamos a agregar una cosita más. Para hacer un simple repasito de lo que estábamos viendo hasta el momento, estábamos trabajando solamente en uno de los campos numéricos que es el primero, en realidad, que aparece en la historia, que es el conjunto de los números naturales, y que se designa con este símbolo, que es el conjunto que nos sirve para contar, ¿sí? para decir qué es lo que tengo, para agrupar. Entonces, ese conjunto solamente me indica cantidades, o sea, lo que tengo. A partir de este conjunto, lo que se empieza a necesitar es otra forma de expresar, pero las cantidades que no están, ¿sí? O sea, o lo que falta, ¿sí? O lo que pierdo. Entonces, en respuesta a eso aparecen los números enteros. Los números enteros, entonces, son los números negativos, que los conocemos comúnmente como números negativos. Y en el medio está el cero. Si nosotros nos podemos a pensar en la recta numérica, tenemos en el medio del cero, de un lado los números negativos y del otro lado los números positivos. Entonces, los naturales comprenden desde el cero en forma creciente, vamos a ponerle el más por las dudas. Pero no hace falta siempre poner el más cuando hablamos de números para contar, ¿sí? O lo que tengo. Más 5, más 20, más 45, ¿sí? Más 1000. Son números que indican cantidades y ya son de por sí positivos. Y después aparecen los números enteros, que son los números negativos, que vienen a pensarse, o sea, pensémoslo como en forma de espejo en la recta numérica. Es decir, que si yo pongo un espejo en el cero y eso refleja todo lo que tengo del lado derecho de la recta, digamos, que son todos los positivos, a eso solamente le tendría que agregar un menos. Por ejemplo, acá puedo decir menos 5, menos 45, menos 1000, menos 20, ¿sí? Que son números que tienen una simetría. ¿Por qué? Porque se encuentran a la misma distancia del cero. Si estoy en el cero, supónganse que estoy parada acá. Hago 2 pasos para allá, o sea, retrocedo 2 pasos o avanzo 2 pasos, estoy a la misma distancia del cero, ¿sí? Después eso nos va a servir para trabajar con valor absoluto y demás lo que viene. Pero ahora, para entender que todos los números negativos son un espejo de los números positivos, ¿está? Y en realidad lo que nos viene a resolver este conjunto nuevo, el conjunto de los números enteros, es la posibilidad de poder hacer otras operaciones también, que quizás pasaba algo de eso en los primeros ejercicios que habíamos visto de cálculos combinados, donde me queda una operación donde el número negativo es más grande que el positivo. Eso con calma, ya lo vamos a ir viendo. Por el momento, ahora entender que tenemos estos dos conjuntos con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Y que, como yo les venía nombrando recién, esto tiene un orden, ¿sí? Un orden y una representación en la recta. El orden siempre de la recta, por más que ahora por ahí empiece una confusión, siempre es creciente, o sea, siempre va a ir para la derecha, si lo miramos de frente, ¿no? Entonces, la recta siempre se va a mover en forma creciente, o sea que va a llegar a los más infinitos. Desde ahí lo que puedo determinar es el cero de la recta, que está acá. No puedo ni determinar su principio ni su final. La recta numérica no tiene ni principio ni final, por eso se dice que los más negativos tienden al menos infinito y los más positivos tienden al más infinito, ¿sí? Pero la realidad es que no sabemos cuál es el número infinito. Entonces, para este lado de la recta, ¿sí? Del 0 para allá, van a estar los negativos, o sea, los números enteros. Y para acá van a estar los positivos, o sea, los números naturales. Esto, si nosotros lo vamos pensando, es una forma de ir llenando la recta. Digo, cómo más o menos se fue pensando a lo largo de los años, es que la recta necesitaba otros lugares, ¿sí? Otros números,
ir llenando esos huequitos que iban quedando entre el 0 y el 1, el 1 y el 2, ni hablar de todo este lado de la recta, así que ni siquiera había números. Entonces, aparecen los números negativos para darle sentido a la otra parte de la recta, ¿sí? Tal es así que hoy en día podemos representar un montón de situaciones con números positivos y números negativos. Una de las actividades que ustedes tienen para hacer, en las que les mando, habla de, por ejemplo, en un submarino navegó a tantos metros de profundidad. Entonces, ahí lo que tengo que pensar es que voy a hablar de números negativos, ¿sí? Entonces, si quiero decir, no sé, 300 metros bajo el nivel del mar, por ejemplo, lo voy a ubicar acá, ¿sí? 300 metros. Lo voy a pensar del otro lado de la recta, ¿sí? Y aparte, lo que tengo que pensar es que acá, todo lo contrario, como en forma de espejo, si me acerco al 0, voy a tener números que a simple vista van a ser más chicos, ¿sí?, que el 300, ¿sí? Pero a su vez son más grandes, porque pensémoslos en términos de deudas. No es lo mismo que yo deba 100 pesos a que deba 50, ¿sí? Siempre es mejor deber menos. Entonces, ese número que se va acercando a la recta es mayor. Entonces, por ejemplo, acá el menos 100 me indica que es más grande que el menos 300. Entonces, quizás ahí es donde aparece una confusión, es donde yo les digo que quizás cueste un poquito entenderlo, pero no es imposible. Y del otro lado, si busco los números simétricos, voy a buscar el 100 a la misma distancia del 0, pero positivos. Vieron que de acá, del otro lado, es distinto. Si tengo el 100 es más chiquito que el 300. Es totalmente lo opuesto, ¿sí? Por eso también se llaman números opuestos. Pero eso después lo vamos a ir entrando en ese tema específicamente. Entonces, acá lo importante entender son dos cosas. Una, que hay muchas situaciones cotidianas que podemos representar con números positivos y negativos, o sea, naturales y enteros, que en las actividades aparecen y que ustedes van a tener que pensarlas para decir, bueno, eso corresponde a menos 300, al número menos 300, ¿sí? Sacarlo, abstraerlo de esa situación y escribir cómo quedaría dentro del número de los enteros. Y después, otra cosa que vamos a tener que entender es que en la recta numérica ahora no tenemos tan solo números positivos, tenemos también números negativos, ¿sí? Y que el 0 es la mitad de esa recta. Y que aparte, esos números vienen a ser espejo de los positivos. Entonces, me voy a encontrar un menos 100 que sea más chico que el menos 300. ¿Sí? Ahí va quizás a ocurrir el tiempo va a costar un poquito más entenderlo, pero no con la práctica lo van a entender. De hecho, en una de las actividades hay una donde hay que representar en la recta numérica. Entonces ahí ustedes, siempre que mantengan el orden y el espacio entre número y número, que sean equivalentes, no va a haber ningún problema, ¿sí? Tenemos que pensar eso, que son espejo, en forma de espejo, y que los números que parecen más grandes para la izquierda son los más pequeños, ¿sí? Son los más chiquititos, los que indican menor cantidad. Bien, y con eso hasta acá ustedes tienen para hacer la actividad, ¿sí? Así que cualquier cosa me consultan. Son 5 los ejercicios que tienen para hacer, pero con esta explicación basta para poder resolver todo hasta la otra semana. Así que les mando un beso grande y cualquier cosa me escriben.